bendiga. Es un placer y una bendición para mí poder estar compartiendo con ustedes en esta hora. El fin de semana anterior, el domingo anterior, no pudimos estar, tuvimos un contratiempo y no pudimos presentar el video, pero por la misericordia de Dios estamos ahora aquí y este, queremos compartir con ustedes nuestra experiencia durante la semana, ¿verdad? Espero que ustedes hayan tenido una semana muy bendecida, que hayan disfrutado, que hayan visto la mano de Dios en su vida, que haya sido una semana muy productiva, muy bendecida, muy rica en experiencia espiritual y una experiencia física para sus vidas. Hoy precisamente vamos a hablar sobre esa misericordia y ese sostenimiento que Dios tiene para con nosotros. Y dos palabras realmente muy conocidas en el ambiente cristiano, pero muchas veces no comprendemos el entorno en el que se dieron, ¿verdad? Entonces, pero vamos ahora a estudiar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7. En este capítulo nosotros podemos encontrar al profeta Samuel. Él está en su periodo de juez sobre el pueblo de Israel y, y él pues se movía, ¿verdad? Tenía como un recorrido que hacía él para juzgar al pueblo de Israel. Entonces él tenía ciertas ubicaciones donde él se movía. Entonces, ya prácticamente para este capítulo, Samuel estaba en su última etapa dentro de su periodo como juez y profeta para Israel. Y, y es el capítulo previo a cuando Israel decide pedir rey. Por cierto, que fue la peor elección que ellos pudieron hacer, o la peor petición, así sería, la peor petición que ellos pudieron haber hecho. Y Samuel les advirtió las consecuencias que eso traería sobre ellos. Y, y siendo nosotros un pueblo cristiano, y quizás me atrevería a decir, ¿verdad? Voy a hacer uso de la teología de la sustitución, siendo nosotros el Israel espiritual, también nosotros hemos cosechado los resultados de esa decisión que el pueblo de Israel tomó, y ellos siguen a la fecha cosechando esas decisiones. Quizás las experimentan de manera más dura en su vida. Hemos visto en estos últimos días, yo ya perdí la cuenta cuánto tiempo tienen de estar ellos siendo bombardeados como nación por un grupo terrorista. Eh, un grupo terrorista que aunque ellos tratan de hacer parecer que ellos son pueblo de Dios, no conocen eh, las escrituras y no conocen quién es nuestro Dios, nuestro Jehová de los ejércitos. No saben quién es el Señor Jesucristo. No conocen nada de nuestro Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces, hay creencias distorsionadas, podría llamarlo yo así, y, y, y todo esto está llevando a una lucha que al final de cuentas no tendrá otro propósito más que servir para establecer al anticristo. Entonces, cuando uno estudia la palabra se da cuenta de que nos encontramos en los últimos días, y aunque muchos dicen, no, si desde hace tiempo vienen diciendo que son los últimos días, pero no es así. No es que de hace mucho tiempo se haya dicho
dicho y nunca hemos visto nada. Dios se manifiesta y Dios en su infinita misericordia, Él nos da el tiempo para que nosotros recapacitemos y lo busquemos. Eh, este, por eso a veces nos dan las advertencias, ¿verdad? Mira, cuídate, pórtate bien, sígueme, arrepiéntete. ¿De cuántas maneras no tendrá Dios para llamarnos si nosotros no entendemos? Entonces va a llegar un momento en que definitivamente, como decimos nosotros, le vamos a colmar la paciencia y ya, hasta allí, ¿verdad? Hasta allí llegamos todos. Pero los cristianos tenemos esperanza, ¿verdad? Tenemos la esperanza, no solamente que creemos en un Dios vivo, en un Dios real, ¿verdad? Sino que también confiamos en sus promesas, confiamos en sus palabras y confiamos también que la profecía que ha salido de boca de Dios a través de sus siervos tendrá fiel cumplimiento. Las que ya han sido cumplidas y las que faltan por cumplirse, ¿verdad? Entonces tenemos una esperanza, pero si usted no tiene su fe cimentada en nuestro Señor Jesucristo, usted no lo ha declarado como su Señor y su Salvador, óigame, es tiempo de reconsiderarlo y de poder volver a Él, de poder declararlo y confesarlo como su Señor y su Salvador para que usted también pueda entrar a esta esperanza. Pero bien, vamos ahora a hacer como un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que es el capítulo 7 del libro de Samuel, que cuenta con 17 versículos. Los primeros 8 versículos habla de 20 años de espera, dice, para que un avivamiento comenzara, podríamos decir así, para que un avivamiento comenzara para el pueblo de Israel. Del versículo 9 al versículo 14 habla de un triunfo en batalla que tuvieron los israelitas, y los últimos 3 versículos del 15 al 17 se refieren al resumen de Samuel, o del ministerio de Samuel en Israel, ¿verdad? Como les había dicho antes, esto es previo a que Israel decidiera pedir un rey, ¿verdad? Y que Samuel les advirtiera sobre las consecuencias de esta petición que estaban haciendo. Y entre estos tiempos, vamos a leer los primeros 2 versículos y vamos a estudiar un poquito allí. Dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. En este versículo 2, realmente ahí hay que hacer una interpretación. Cuando dice que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, no dice cuánto. Esos muchos días se estima que fueron casi 100 años. Que esos 100 años transcurrieron durante el mandato de Samuel, el reinado de Saúl, ya como primer rey de Israel, y el reinado ya bastante avanzado del rey David. Allí cumplen esos 100 años hasta que el arca fue traída a Jerusalén. O sea, ese es el periodo que cubre esos muchos días de los que nos habla la primera parte del versículo 2 del capítulo 7.
casa de Israel se lamentara, ¿verdad?, en pos del Señor. Yo preguntaría, ¿cuánto tiempo ha transcurrido para usted o cuánto tiempo ha transcurrido para mí para que nosotros tomemos la decisión de, de buscar eh, el rostro de Dios? En mi país, ¿verdad? Y yo sé que el que escuche esto de mi gente, ¿verdad? De mis compatriotas, entendemos bien el término que cuánto tiempo tenemos nosotros que esperar hasta que Dios nos tope al cerco. Topar al cerco, la expresión esa, topar al cerco, no es más que usar en el campo referente al ganado. Eh, el ganado, cuando nosotros decimos es chúcaro, ¿verdad? Es rebelde, no se deja amansar. Este, los que los domadores, por decirlo así, este, ellos lo que hacen es las cabezas del ganado lo bajan de tal manera que las obligan a que la cabeza la contraminan, podemos decir, la ponen sobre el cerco, de tal manera que entre el cerco y lo que están haciendo los domadores, tienen ahí al ganado, ¿verdad? Hasta que al final el ganado cede. Ya ahí cuando se miran contaminados, sí, es como si el ganado pudiera hablar, vaya, espérese. Ya entendí, hoy voy a hacer caso. Hoy voy a dejar que usted me ponga el yugo para que yo pueda caminar, ¿verdad? Porque si no, no me va a dejar caminar. Nosotros somos similares. Mientras Dios no nos tope al cerco, nosotros no vamos a buscarle su presencia. Nosotros no vamos a llegar a sus pies. Realmente la mayoría de nosotros, los que nos denominamos cristianos, los que nos hemos convertido en hijos adoptados de Dios a través de la sangre de Cristo, de declarar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos tenido que pasar ese proceso y poder entrar a ese yugo del que Cristo nos hablaba, que su yugo es fácil y ligera su carga. Y realmente que cuando nosotros aprendemos a amar a Dios y a amar su palabra, y a medida vamos creyendo y confiando en Él, se nos hacen más livianas las cargas. No significa que van a desaparecer, no es magia, ¿verdad? Pero sí podemos decir que Dios es fiel a su palabra. Cuando dijo Cristo que Él nos daría la paz que sobrepasa todo entendimiento, usted y yo podemos estar seguros y estar tranquilos de que Dios tiene todo bajo control. Que aunque nosotros no lo podamos ver físicamente, Él se encarga de llevar el proceso y de darnos, o mejor dicho, de cumplir en nosotros esa promesa, ¿verdad? De Jeremías 29:11, que sus pensamientos son de paz y de bien, para darnos el final que esperamos. O como dice el libro de los Salmos, ¿verdad? Cuando dice que deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hasta que nosotros aprendemos a deleitarnos en nuestro Dios, en su palabra, en buscarlo a Él en oración, en meditar en su palabra, hasta que nosotros hacemos eso, podemos disfrutar realmente y sentir el sabor agradable,
maravilloso cómo la palabra nos puede llenar y nos llena de esperanza, nos llena de gozo, nos llena de paz. Pudiera decirle muchas palabras que me faltan en este momento para poder interpretar esto, pero le digo, hasta que nosotros lo buscamos podemos conseguirlo. Y mientras nosotros no busquemos a Dios, las cosas no van a caminar. Hay una promesa en Isaías que dice que buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo de que nosotros podamos encontrarlo, porque cuando vengan los días malos, ya no habrá retroceso, ya no habrá manera de poder dar marcha atrás, ¿verdad? Y volver, pues sí, hoy me voy a volver a Dios, ¿verdad? Todavía hay esperanza para nosotros. Y podemos encontrar en este capítulo, ¿verdad? Volviendo a nuestro estudio, que en el versículo 3, el profeta Samuel le habló a toda la casa de Israel, dice, y les dijo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Hay que aclarar que en este punto, ya Israel había sido derrotado de una manera muy vergonzosa por los filisteos 2 veces. La primera fue en el capítulo 4 de Samuel, cuando los filisteos capturaron el arca. Wow, eso fue terrible. Fue una vergüenza enorme, porque el arca de Jehová representaba su presencia. O sea, y al capturarla los filisteos, sencillamente la presencia de Jehová se fue, ya no está. ¿Y ahora qué vamos a hacer, verdad? Y junto con ello, el sacerdote Elí y sus 2 hijos murieron. Entonces, prácticamente Israel estaba totalmente solo, sin un guía espiritual, sin la presencia de Dios con ellos, y siendo una nación que se supone dependía mucho de lo que Jehová Dios dijera. Estaban como diríamos, en el limbo, ¿verdad? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nosotros? Entonces, y la segunda derrota, ¿verdad? Que ellos sufrieron fue ya no solo que les capturaron el arca, sino que los filisteos se la llevaron, ¿verdad? Y la pusieron en el templo de su dios, del dios Dagón. Y leo, qué contaminación más grande, ¿verdad? Saber que lo que era sagrado ahora era puesto con un dios de talla, ¿verdad? Con una imagen que no tenía ningún poder. O sea, era una gran vergüenza. Y eso era lo que estaba pasando el pueblo de Israel en ese momento. Ya, y ahora qué más nos espera, ¿verdad? Ya 2 veces como diríamos en mi pueblo, 2 veces me zamparon una pedrada. ¿Y ahora qué? ¿Qué más? Entonces,
se sentían prácticamente sin Dios y sin esperanza. Entonces, cuando, cuando el pueblo de Israel decidió aceptar prácticamente el reto que les hizo el profeta Samuel, dice en el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Ok, hubo un arrepentimiento. Sabemos que cuando hay un arrepentimiento en un pueblo o en nuestra vida, Dios permite que haya un avivamiento. El avivamiento trae consigo esperanza, trae consigo el consuelo, hablamos de que trae consigo paz. Entonces ya Israel estaba entrando en ese proceso de avivamiento. ¿Qué más venía? El profeta Samuel en el versículo 5 los reunió, dice, en Mizpa, y les dijo que él iba a orar por ellos, ¿verdad? Y él iba, en este caso podríamos decir, yo voy a interceder por ustedes ante Jehová. Entonces, y habla aquí de que hicieron ayuno y declararon que contra Jehová a ellos habían pecado. Y entonces, ya en el versículo 7 encontramos que los filisteos oyeron lo que el pueblo de Israel había hecho, ¿verdad? Que se habían reunido en Mizpa. Entonces, como ya, o sea, nosotros los filisteos ya derrotamos 2 veces al pueblo de Israel, ¿qué me dice que no los podamos derrotar una tercera vez? Que ellos fueron fuertes, nosotros aquí estamos, ¿verdad? Ellos son fáciles. En mi país decimos, el asunto está chiche, ¿verdad? Está facilito para agarrarlo. Entonces, pues subieron los príncipes de los filisteos, dice, contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Cuando nosotros estamos empezando a caminar en los caminos del Señor, esos primeros pasos, le digo, no todos vamos a ir de primas a primeras seguros, ¿verdad? De que, sí, yo tengo a Cristo de mi lado. No, vamos a tener temor. Somos seres humanos, pues, y como ya hemos hablado antes, sentir miedo no es pecado. El pecado es que nosotros, sintiendo miedo, no depositemos nuestra confianza en Dios. Allí sí, ¿verdad? Ya es otra historia. Entonces vinieron los hijos de Israel, en el versículo 8 dice, vinieron a Samuel y le pidieron, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Cuántas veces usted y yo no nos hemos encontrado en un problema, en una situación, y pedimos oración a nuestros hermanos? Y estamos esperando de que Dios intervenga, que Dios ponga su mano en el asunto de nosotros, ¿verdad? Y le digo, a veces estamos titubeando, pero para que nosotros nos podamos afirmar en esa confianza, nosotros tenemos que buscar cada día a Dios en oración, a través de su palabra, leyéndola, meditándola, y eventualmente, pues, si es posible, usted tiene amistades que puedan alentarlo mediante la palabra, porque hay quienes lo alientan a uno, pero como que es uno el que va a ir, ¿verdad?, a actuar en el asunto, como que somos nosotros los que tenemos la potestad sobre nosotros mismos, cuando no es así. Pero hay que saber quiénes son las personas que nos rodean y en quiénes podemos, voy a decirlo así, en quiénes podemos confiar para que nos den esa buena palabra, palabras de sabiduría.
Eh, Dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, personas que nos alienten a buscar más de Dios, que nos estimulen, que no, por eso le digo que nos hablen de su palabra. Porque en la Biblia nosotros tenemos la palabra profética más segura. Las promesas para nosotros como cristianos están en la Biblia, no están en boca de otra gente. No es porque yo soy fuerte porque yo puedo, ¿verdad? No, es porque Dios en mí. Dios le dijo al apóstol Pablo que su poder se perfeccionaba en su debilidad, y así es en usted y así es en mí, de que Dios se perfecciona en aquello que nosotros nos sentimos débiles. Entonces, dice el versículo 9: y Samuel se tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros así? Es hermoso cuando nosotros tenemos nuestros oídos espirituales abiertos para escuchar la voz de Dios. Nuestros ojos espirituales están abiertos para ver la presencia de Dios. Algo que yo le pido a Dios cada día eh, es el hecho de que yo trabajo en el sector salud y cada cierto tiempo nos cambian de sector. En lo personal hay dos tipos o dos campos que a mí me gustan. Ambos campos tienen que ver con el sector de hospicio. El hospicio es el servicio que se da a aquellas personas que han sido desahuciadas por los médicos y que, y que se les ha dicho de que ya no hay, pues ya la medicina ya hizo lo que tenía que hacer, y, y no hay esperanza. Y a muchos ya les dieron hasta un tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes de cáncer que les dicen, no, mire, ya su cáncer está muy avanzado, a usted le queda tanto tiempo, más o menos, ¿verdad?, de vida, porque no le pueden decir certeramente. Le pueden dar un número que puede ser antes o después de ese número, ¿verdad?, que estas personas vayan a faltar. Entonces, el trabajar con personas con enfermedades terminales y ya desahuciados totalmente, es uno de los campos que a mí en lo personal me gusta. Eh, y le digo porque mucha de esta gente han escuchado hablar de Dios, pero simplemente escucharon hablar. No ha habido un interés por buscar de Él o por hacer de ese Dios su Dios. Entonces, me gusta estar en esa etapa porque yo digo, quizás yo pueda ser la última persona que es que estos que estas personas que están desahuciadas puedan ver. Pueda ser yo la última vocera o la que lleve la última oportunidad para arrepentirse y entregarle su vida a Cristo. Su vida, lo que les queda de vida, pero entregarle su alma a Cristo. Porque es nuestra alma que está en juego. Acuérdense que nuestro cuerpo, nuestro ser está
compuesto de tiene tres componentes. Somos cuerpo, que es la carne, ¿verdad? Somos alma, que son nuestras emociones, y somos espíritu, que es, ya lo hemos hablado en otras veces, el hálito de vida que Dios nos da. El hecho de que usted y yo podamos en este momento respirar, y respiramos sin darnos cuenta. No va a ser uno, dos. Imagínense si nosotros anduviéramos contando cada vez que inhalamos y exhalamos. Esa es una respiración, ¿verdad? Dos. ¿Se imagina que no viéramos nosotros así? Se nos va la vida, ¿verdad? Contando cuántas veces nosotros podemos ejercer la respiración, tener la oportunidad de disfrutar ese aire, el aire fresco, y a veces hasta el smog, ¿verdad? Pero el simple hecho de tener vida, entonces ese es el espíritu. Entonces la palabra dice que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Cuando Dios formó a Adán allá en el libro de Génesis, dice que tomó del polvo, formó al hombre y sopló en él hálito de vida. O sea, le dio un espíritu. Entonces, cuando yo me muera, este cuerpecito que se lo van a comer, los gusanos, banquetes que se van a dar, ¿verdad? Entonces, y para los que practican la incineración, también su cuerpo se volvió polvo, lo van a ir a echar al mar, lo van a poner en una urna, qué sé yo, pero todos vamos a volver al polvo. Entonces, vamos ahora a la otra parte. Dice la palabra que el espíritu vuelve a aquel que lo dio. Nosotros tenemos vida, nosotros respiramos porque a Dios le ha placido soplar en nosotros en este día hálito de vida. Entonces ese espíritu que tenemos, que nos permite poder disfrutar las cosas en este momento, eso va a volver a nuestro Dios. Entonces, ¿qué nos quedó al final? El alma. Y el alma, usted y yo podemos decidir a dónde queremos estar. Recuerde que hay una eternidad. La palabra nos habla claramente, hay una eternidad. Pero ¿a dónde quiere ir usted? ¿A una eternidad en condenación? ¿O quiere ir a una eternidad, a una vida eterna con Cristo? Porque eso es lo que dice, la eternidad en condenación o vida eterna, porque Cristo es vida. Cuando Él dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos da a nosotros a través de su palabra el pan de vida. Él es el agua de vida. Entonces, ¿dónde quiere usted pasar su eternidad? Es una pregunta importante. Y yo le digo, de lo que he leído, no estoy interesada en ir a condenación. Yo quiero estar con mi Cristo. Y le digo, pienso en mis seres queridos y muy particularmente pienso en mi abuelita, que fue la que me crió. Y yo sé que mi abuelita, ella fue enterrada, su cuerpo pues ya volvió a donde fue tomada, su espíritu pues volvió a nuestro Dios, pero su alma, ella se la había entregado a Cristo. Y yo estoy más que segura que ella está gozando de la presencia de mi Dios. Y está alabándolo y se está gozando. Y yo quiero estar con ella. Y quiero que mi esposo esté conmigo también en ese momento. Porque ellos son mis seres queridos más cercanos. Puedo hablar de tíos, puedo hablar de primos, puedo hablar de mi madre, de mi padre biológico, de mis hermanos. Puedo hablar de muchos. Entonces le estoy hablando de
como por decirlo así, de mi núcleo familiar en este momento. Y mi deseo es estar ahí. Y yo digo, wow, sería fantástico estar con mis seres queridos alabando a Dios, adorando su nombre. Y, y nosotros tenemos esa bendición y ese privilegio de poder elegir. El, uh, el poder de elección solo nos ha sido dado a nosotros, a los humanos. No fue dado a los animales, no fue dado a las plantas, tampoco fue dado a los ángeles. Hablábamos anteriormente, todos somos creación de Dios. Como tal, somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero hijos por creación, pero para ser hijos por adopción y ser comprados con sangre, en la sangre de Cristo, ¿verdad? Eso nos convierte en hijos adoptivos. Son hijos especiales porque son hijos escogidos. Cuando, cuando en una pareja Dios bendice y, y ya la mujer queda embarazada, ¿verdad? Qué emoción, si ese hijo se estaba esperando, qué emoción. Pero usted no puede escoger, yo quiero tener un varón, no, yo quiero una hembra, no, yo quiero gemelo, yo quiero trillizo, que usted no puede escogerlo. Este, voy a usar esa palabra para poder explicarlo, ¿verdad? Es la suerte, llamémoslo así. Yo quería una niña, pero a Dios le plació darme un varón. No, yo quería un niño, no, pero me dieron una niña. Entonces, cuando es un hijo que nace del vientre, no podemos escoger. Y yo digo, qué frustrante debe de ser en estas culturas donde es el hombre el que vale, ¿verdad? Digamos, los países mayormente árabes, todos los del Medio Oriente, es valorado un niño. ¡Ay! Y si el primogénito es un niño, ¡wow! Fantástico, ¿verdad? Toda la familia celebra. Y qué excelente, qué bendición. Pero si es una niña es todo lo contrario. Muchas veces no es bien vista. Entonces resulta bien difícil, ¿verdad? Ya no me voy a meter en detalles, pero estoy tratando de explicarle cómo es. Sin embargo, cuando se habla de adoptar hijos, una pareja que no pudo tener hijos, o hay parejas que los tienen, pero también deciden adoptar, ¿verdad? Mayormente los artistas se dedican a eso, por diferentes razones. Pero les decía, cuando hay la oportunidad de adoptar, usted puede elegir. Ah, me gusta esa niña, me gusta ese niño. Ya uno lo va a ver que, ay, sí, que tenga mi color de piel, que sea así su cabello liso, o que sea cabello negro, qué sé yo. Los factores que cada quien pueda, o los criterios, mejor dicho, que pueda tener para elegir quién es el hijo adoptivo que quiere. Entonces, cuando se toma esa decisión, nosotros podemos elegir, pero mientras mientras nosotros no decidamos confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador,
nosotros no somos elegibles para ser hijos adoptados. Y que Dios pueda decirme, mira, yo quería tener un hijo como tú. O me diga a mí, mira, yo estaba que quería una hija así como tú, ¿verdad? Que fuera así bonita, gordita, bonita, ¿verdad? Con esa papadita que tiene allí. Ay, tan linda que te ve. ¿Nunca ha pensado usted eso? A mí me divierte. Todos tenemos rasgos diferentes, unos nos vemos bonitos, así como yo, otros se miran feitos, tal vez así como usted. No, broma, todos somos bellos en la creación de Dios. Su creación es perfecta, ¿verdad? Pero, este, no importa cómo la gente nos vea, importa cómo Cristo nos ve. Y si nosotros pues aceptamos esa oferta de ser adoptados, magnífico, es más que excelente. Entonces le decía, volviendo a nuestra lectura, les preguntaba a ustedes cómo Dios se ha manifestado en su vida. ¿Cuántas veces usted ha podido ver esa gloria? Y era lo que me había quedado de decirles. Una de mis peticiones cada día, y lo digo así, y esa petición está allí todos los días. Al trabajar en el ambiente de la salud, yo le decía, a mí me gusta trabajar con personas de hospicio, ¿verdad? Personas que están en fase terminal. Y me gusta trabajar con personas que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Entiéndese, el HIV-Sida. Entonces, esos son los dos campos a lo que a mí me gusta trabajar. Igual he trabajado con otro tipo de personas y actualmente me encuentro trabajando con personas con demencia. Y le digo, las personas con demencia, en su proceso, eh, cuando ellos empiezan a olvidar, es una cosa, pero hay un momento que ellos se pone bien crítico, empiezan unos comportamientos que le digo a usted, lo sacan de sus casillas, ¿verdad? Y, y, y desesperan, porque se ponen bien, lo que llamaríamos en los niños hiperactivos, ¿verdad? Ellos se ponen así, de repente usted los dejó allí, se dio vuelta y empezó a hacer algo, estaba arreglando algo y el paciente que tenía se le fue, se le desapareció y usted empieza a buscar en aquel lugar, ¿verdad? ¿Dónde rayos se fue? Y si alguien no se haya percatado y se haya ido a la calle, ¿verdad? O se haya caído, tantas cosas que pueden pasar, entonces eso lo pone a uno tenso, es por demás que no hay una tensión. Y yo le digo, eh, yo he aprendido a amar a mis pacientes y amo mi trabajo. Y no es el área para el cual yo me preparé, ¿verdad? Académicamente hablando, pero es el área donde Dios me ha traído a trabajar y bajo en ese ambiente yo puedo ganar el sustento honradamente para mi familia. Pero lo que le quiero decir es que en ese estrés, en esa tensión que usted vive en ese ambiente, se necesita mucho ver la presencia de Dios. Porque usted puede comprender por un lado los milagros de Cristo. Cuando dice la palabra que llevaban endemoniados, que traían endemoniados a él, que de repente los demonios los hacían caer al fuego o los hacían caer al agua. El endemoniado gadareno, ¿verdad? Que se mantenía allá en los sepulcros gritando y atacando a la gente, ¿verdad? Otros que dicen que los tenían que atar con cadenas y las reventaban y se soltaban. Desgraciadamente en este campo se considera que estos endemoniados
eran los mismos que ahora podemos conocer como personas con demencia. Pero si son o no son, eso es un campo que yo no lo conozco, yo no soy psicóloga. Simplemente puedo compartirle a usted lo que he leído o lo que los mismos médicos me han hablado, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que cada día yo le pido a Dios por ese día en particular. Y yo le digo, yo le pido que mi trabajo particularmente, ¿verdad? Es desde que el día amanece hasta que el día anochece, que Dios esté conmigo presente. Pero yo le pido que en mi trabajo Él me dé paz, me regale un día de bien, de bienestar, de bendición, de gozo, de alegría. Pero también yo le pido que me regale la oportunidad de ver su gloria. Que me ayude a poder caminar en su voluntad. Porque le digo, al caminar dentro de la voluntad de Dios, eso le permite a uno el poder entender a los pacientes. Usted no sabe qué está pasando por la mente de ellos. Pero yo le pido a Dios que me ayude. Y que cada día, Él convierta cada día para mí en un tiempo de refrigerio. Entonces, le comento esto porque en lo que leíamos del versículo 10 del capítulo 7 de 1 Samuel, dice que cuando los filisteos llegaron, dice, a pelear con el pueblo de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Cuál es el estruendo? ¿En qué manera Dios va a tronar en este día para darle a usted o para darme a mí la victoria sobre nuestros enemigos? No lo sé, no sé cómo Dios está tratando con usted, yo sé cómo Dios está tratando conmigo y le digo, tomaría tiempo para que yo le pudiera explicar, pero al hablar sobre el pueblo de Israel, ya habíamos tocado al inicio, ya ellos habían perdido 2 batallas antes delante de los filisteos. Esta era la tercera. En nuestro país tenemos un dicho que dice la tercera es la vencida, ¿verdad? Ya si esta no nos funciona, ya nada nos va a funcionar. Pero Dios les concedió gracia. La gracia vino de cuando ellos se arrepintieron. Y entonces sí, vamos a dejar todo lo malo, ¿verdad? Todas nuestras imágenes las vamos a dejar y vamos a seguir solamente a Dios. Entonces, y dice el versículo 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Entonces, los vencieron. Entonces dice que en el versículo 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, que significa piedra de ayuda, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Hasta dónde le ha ayudado a Jehová a usted? ¿Cuál es su Ebenezer? A mí me gusta eso, cuando, como le decía, ¿verdad? Mi clamor cada día. Dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana y su fidelidad cada noche. Yo no le puedo hablar a usted a dónde se divide, dónde termina la misericordia
la mano, ¿verdad? Pero yo sé que como Dios tuvo misericordia esta mañana de darme vida, y yo le pude decir a Dios, gracias, gracias por el nuevo día que me permite ver. Si ustedes pudieran ver mi ventana, verían que el cielo está bien azulito y las nubes están bien blancas. Y hay un sol bien brillante. Y, y Dios me dio este día de vida y yo le puse gracias, mi Dios, porque me dio la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Porque le plació soplar en mí hálito de vida. Él me dio esa misericordia este día. Cuando llegue a la noche, si Dios me permite llegar, mi oración tiene que ser agradecimiento también. ¿Por qué? Porque he visto su fidelidad durante el día. Entonces por eso le digo, la palabra habla de que nuevas son sus misericordias cada mañana. O sea, todos los días amanecemos estrenando, mis amados. Y celebre a Dios porque todos los días estrenamos, ¿verdad? Y en la tarde podemos decirle gracias, Señor, por el día que me regaló, por lo que hizo en mí, por aquello que me guardó, por aquello que me dio, ¿verdad? Y entonces, y poder recordar en ese día, si usted puede meditar y enterarse de qué fue lo que Dios le libró en este día, de algún accidente, de algún acto fortuito, perdónenme mis enredos, se me traba la lengua, ¿verdad? ¿Qué situación había o qué situación pasó que tal vez usted no se dio cuenta en el momento? Pero al final del día y usted medita y quizás usted mira las noticias y yo estaba por allí y yo no me di cuenta que eso estaba pasando. Ay, Dios me guardó, Dios me libró. Entonces podemos decir gracias y podemos decir ebenecer, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo espero que usted tenga una semana muy bendecida, ¿verdad? Que Dios cumpla sus propósitos en usted, que usted pueda ver la presencia de Él cada día de su vida, cada día que Él le preste, cada momento que usted pueda ver la gloria de Jehová manifiesta sobre su vida y que pueda cada día decir, sí, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Que tenga una bendecida semana, que la disfrute y espero, si Dios así lo permite, verles el próximo fin de semana. Que Dios les bendiga, mis amados. Hasta luego.